Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Hola, bienvenidos a Sobreseídos, ciudadanos que hablan. No sé cuándo nos van a ver, mañana, noche, tarde, como diría mi buen amigo Marcelo Brunet. Así que ahora vamos a ver qué pasa. Oye, ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muy contenta. Hoy día tenemos un capítulo muy especial. Un capítulo que rompe la dinámica y la lógica de este programa, que nosotros tenemos que transparentar brevemente algo. Nosotros dijimos con Marcelo cuando partimos recién, y dijimos que este era un programa solo de abogados y que nosotros como abogados litigantes nunca íbamos a comentar nuestros casos. Pero lo cierto es que la contingencia manda. Que mentimos. Absolutamente. Lo cierto es que mentimos. Pero por lo menos nunca dijimos que no íbamos a mentir. Es cierto. Nunca digas nunca jamás, Nunca dijimos decía que no íbamos a James mentir, Barry. Pero nunca dijimos que no íbamos a mentir, Sí. ¿cierto? Sí. ¿Y por qué amerita? ¿Por qué amerita este capítulo que sea especial? Bueno, porque el Bueno, buen Marcelo Tú que eres nuestra Brunet, editora, por lo sí, demás. el buen Marcelo Brunet hoy día está haciendo noticia por sí solo. O sea, era cosa de prender Mesa Central, como somos fanáticos, que todos lo saben. Un saludo para Iván. Nuestro programa favorito. Un Grande, saludo para Iván. Está haciendo noticia ahí, en la radio Pauta, en la radio, en todos los canales de televisión. Todos así los que canales con reportajes. entonces con notas. es Jadwe versus Marcelo Brunet. Así que bienvenido, querido Marcelo. Vamos a leer tus 140 caracteres. Ay, qué miedo esto. Pero qué miedo esto. Oye, Así paréntesis, contémosle a nuestros auditores de Sobreseídos que nosotros tenemos una pauta. Y normalmente la pauta la revisamos y la vemos. Esta vez tomé la decisión de no tengo idea qué es lo que van a preguntar. Ni idea. Para las personas que no nos puedan ver, Marcelo Brunet no tiene ni un papel No, nada. arriba de su mesa. Nada. Ya. Nos fuimos en volada con esto. Nada, mentira. Ya, entonces, vamos con los 140 caracteres de Marcelo Brunet. Veamos. Espérate un segundo. Exacto. Ya, abogado, Sí. cincuentón, Sí. así como el golpe de Estado. Sí. O como Ah, ustedes De hecho, el quieran. mismo año, digamos. Sí, pues de hecho, el mismo Ya que año. estamos en Bueno, tierra sí, derecha sí, bueno, respecto por a lo pronto nací en 73, así que sí, pues 52 años. Ya. Ya. Hincha del Albo. Sí. ¿Cuál es el Albo? Colo-Colo, pues, ¿qué más? El equipo que les ganó a ustedes. Perdón. Oh, Ya. qué doloroso. Oye, después de 3 años. Y del déjalo que esté Racing, contento. Racing sí. De Racing. Asimétrico. ¿A qué te refieres con esto? Aquí soy asimétrico, pues si te fijas, mira, fíjate. Si tú miras acá, mi ojo está más caído. Bueno, en general los seres humanos somos asimétricos. Es que Pero yo no- soy particularmente asimétrico. Marcelo, no todos pueden ser Henry Cavill, ¿ya? Que tiene una proporción áurea. Ya. ¿Te apuesto Eh, que es asimétrico? Ya, bueno, ya. Tienes Comisión que tener Política RN, Comisión Política de RN, le mandamos algo. Sí. Guitarrista con pretensiones rockeras y Anti-Arjona. Innombrable Arjona. Eso es lo que voy a decir. Le Ellas le de ponemos La asterisco ahí porque Habana. basta. Suficiente. Oye, pero se te olvidó algo, no sé si está ahí, pero es un cantante de lujo. Nunca lo he escuchado cantar. Es un cantante de lujo. Yo lo sé. Bueno. Yo sí lo escuché. Algo hacemos. No Pero- solo guitarrea, sino que además canta. Yo pensé que eras más blusero que rockero. No, ¿ah? más rockero que ¿Eres más rockero? Más rockero. Sí. Piensa tú que, a ver, todo esto parte en los años 80, cuando empiezo a tocar guitarra, y parte con, no sé, pues bandas inglesas, The Cure, Ya. The Smiths. Entonces aprendí por ahí. digamos, El grunge. Y de ahí, no, antes, no, pues esto es la prehistoria del grunge. Ya, Es pero- previo al grunge. El grunge es de los 90. Ah. Entonces todo Ah, esto verdad. son bandas ochenteras y de ahí surge. Y esa Soda diferencia- Stereo, perdona, por se su- inspiró en The Cure. Por supuesto, Tiene la es base parte, de- digamos. es Y de parte- Clash también, sí. O sea, Soda Stereo toma varias influencias, de la influencia de Police. Police particularmente. Soda también, o sea, también toma de Cure en algunos aspectos, pero básicamente es la movida inglesa de los 80. ¿no? Exacto. Yo ahí Sigamos, tengo- sí. terminamos con la Sí, ya presentación. terminamos los 140. Podemos seguir en esto caracteres. todo el rato. Digo, no Sí, tengo podemos ningún problema. hablar de tus Increíble. aficiones. ¿Quiénes te inspiran a la hora de tocar guitarra? Me han contado que Marcela Brunet tiene una cantidad de guitarras impresionante. Sí, ¿Cuántas? tengo como 8 guitarras en la 8 casa. Sí. guitarras. Y yo creo que llegó el momento que va a empezar a vender algunas para cambiarlas por otras. George Harrison era bueno para coleccionar Harrison guitarras. seco, me gusta mucho Harrison. Lo subestiman mucho, por eso me gusta, porque es muy subestimado. Siento Clapton que creo que es un gallo excepcional, Mm. sin duda. Más que por la- compartieron mujer en todo caso, Patty Boyd. Exactamente, digamos. Y de hecho hay una canción dedicada a ese tema, Leila. Me estás Y dando un Something. susto, partner. ¿Por qué? Porque si eres músico, compartes mujeres. Si eres abogado, no sé si tanto. No, ¿para qué?
¿No? No. ¿No es necesario? Estoy muy feliz con la María de los Ángeles. María de los Ángeles, no, no. feliz. Singing the Punto, digamos, way ya. she moves. Bueno, bueno, pero Estamos Sansen desordenados, se sí. le había hecho la isla, efectivamente, perdón, a Patty Bowl. Y después, cuando se produce el quiebre que era inevitable, se produce el quiebre porque efectivamente Clapton, o sea, Harrison entiende que Clapton estaba haciendo la isla precisamente por Patty Bowl. Pero después George encuentra una mujer que fue la mujer de su vida, que es una mexicana, con la que tiene a Danny Harrison, que es increíblemente igual a su padre. Y bueno, esa ya es otra historia, Bueno, harina de otro contar y para otro tipo de programa. Pero Y se me quedó, bueno, obviamente Cerati, digamos, dentro del rock latinoamericano, digamos, como guitarrista y músico, digamos, me parece. Charly García lo define como un arquitecto musical, y me parece que es una buena definición. Y yo te diría que el último, y este sí es blusero, el último guitarrista que podríamos mencionar es B.B. King. nada, pero De hecho, una de las guitarras que tengo es una réplica de la de B.B. King que se llama Lucille, que es una guitarra, es una Gibson esta, pero es una guitarra, digamos, parecida a la Gibson S335. ya le dimos cuerda a Marcelo. Ya. No, yo vamos podría a estar salir- hablando no todo vamos el a día. salir de ahí O nunca sea, más. olvídenme, yo ya no soy abogado. Marcelo, hoy día, lo siento, pero no te arrancas de nosotras. No, porque este tema este está pero programa demasiado es muy sabroso. Démosle. Contexto. ¿O no es necesario darle contexto a esto? No, yo creo que no, pero sí me gustaría saber, Ujú. antes de entrar en el tema propiamente tal, ¿cómo ha mutado la figura de Daniel Jadwe hoy día después de ser un mártir, un Nelson Mandela, a hoy día ser un gallo que está peleando su posible elección Su parlamentaria? cupo. Está peleando su cupo, A su ver, candidatura. Yo O creo sea, que esto hasta ayer todavía la tiene. sí, a ver, yo Pero creo que ahora no va a se, entiende, explicar. no se entiende en la medida que no se entienda la historia completa de Daniel Jadwe, la historia política de Daniel Jadwe. Ya. Daniel Jadwe era un concejal de Recoleta, del Partido Comunista, que algún anexo y alguna cercanía tenía incluso con la gente de la UDI en su momento. O sea, ¿Verdad? Su familia es de derecha, sí, de su hecho. familia es más bien pro derecha, digamos, y en general, mira, la comunidad palestina en Chile en general tiende más a la derecha que a la izquierda, en general. Ya. Ahora, claro, digamos, la izquierda chilena ha tomado mucho de las banderas de la lucha palestina, pero Por en el general- wokismo, yo creo. básicamente ha sido un Mm. poco ñoñoíno, digamos, esta cosa. Sí. Pero Jadwe, digamos, tenía una cierta cercanía y aprovecha una oportunidad política que se le da, que es que en alguna oportunidad Gonzalo Cornejo, por una parte, y Sol Letelier, por otra, van Cornejo, exalcalde. ambos En esa época, alcalde. ambos exalcaldes se enfrentan entre ellos y aparece la oportunidad de que Jadwe pueda ganar por esta dispersión de votos. Un fenómeno que puede ocurrir de repente en las elecciones unipersonales. Y Jadwe transforma la municipalidad de Recoleta en la República Independiente de Recoleta. O sea, República Marxista de Recoleta. Lo primero que hace es echar hasta el gato, el perro y a dos Pone lemures que música de la iban Unión Soviética. y a dos incluso. lemures que iban pasando por ahí también los echó. O sea, solo para efectos prácticos. Y probablemente mi primera vinculación con Jadwe tiene que ver con eso. Que varios funcionarios de la Municipalidad de Recoleta llegaron a mí para que yo los defendiera y presentamos un recurso de protección y lo primero que conseguimos fue que 37 funcionarios municipales fueran reintegrados. Ya. De forma bien miserable, porque eran todos de la dirección de, digamos, de fiscalización y todos fueron reincorporados al cementerio. Castigado. Castigado, pobre. Literalmente Bueno, castigó en el cementerio. Y tuvimos varios dimes y diretes con Jadwe durante ese tiempo. Un par de veces me menciona él en el Consejo Más o Municipal. menos, ¿qué año estamos Estamos hablando? hablando del 2012 por ahí. O sea, desde ahí empieza este romance. Claro, romance. Romance Bueno, entre comillas, ¿se entiende? Iba a No, cantar sentido Arjona, irónico. pero mejor no. por favor, no. Bueno, la cosa es que... Dime si él... Por favor, no. Basta, va a Conoce la mitad. Yo quiero decirle a nuestros telespectadores que estamos en un séptimo piso, que se pone a temblar acá. Bueno, puede que Va a ser culpa de va a ser culpa de nosotros. ustedes. Ya, volvamos a Bueno, volvamos al punto Jadwe. Perdón. Bueno, Jadwe finalmente termina desarrollando una carrera política de 12 años como alcalde, 11 años y algo, digamos, hasta que finalmente termina iniciándose el proceso del caso Farmacia, el caso Farmacias Populares, que a ojos de muchos parecía ser una muy buena idea. Siempre me pareció una cosa negativa. De hecho, me tocó informar un par de informes en Derecho a Municipalidades señalando cuáles eran los aspectos negativos de las farmacias populares y Sin lamentablemente... ir más no sucede, lejos, digamos. dos descolgados están bien involucrados en ese caso. Por supuesto. De nuestro lado. Por Lo que supuesto, hay pasa es varios. que también hay que decir que el Ajá. caso Farmacias, antes de que se convirtiera en un caso que se destapara todo este nivel de corrupción, era una causa, por decirlo así, social muy romántica. Pero se porque veía bonito, claro, era muy remedios más bonito, baratos. Los remedios más baratos accesibles. Igual- Y competirle a las cadenas de farmacia también es una cosa que sonaba, entre comillas, sensata. Y Salvo por empujó un la detalle. ley Senabast. Claro. En fin.
En fin. Oye, Mira. Yoyi, nuestro director se ríe. La ley no, de estamos Navas. hablando de nosotros. Bueno, pues lo amarillo. bueno, yo Sí, es que Mañalich se vestía de amarillo por el tema de la ley Senabast. Oye, perdón la dispersión cortito, pero voy No, a está hacer bien, está bien, está una bien. aclaración. Yo hoy día ando de amarillo, para las personas que no nos ven, ando de un amarillo así bien fuerte, uñas bien rojas, porque me he dado cuenta que los colores no se expropian, señores. Los colores son elegibles por todo el mundo. Ah, no, por supuesto. Así que Perfecto. si me ve de amarillo, puede pensar que soy amarilla, pensar que soy la Paula Daza, pueden pensar cualquier cosa. Si me ven las uñas rojas, pueden pensar que también soy de izquierda, pero nada es lo que Así. parece. Nada es lo que parece. Eso. Y como nada es lo que parece, las farmacias populares parecían ser una gran idea, ¿Ya? una idea súper popular, pero tenía un problema. Primero, cuando la competencia es contra 3 cadenas de farmacia y un oferente del Estado, los que terminan perdiendo no son las 3 cadenas de oferentes de farmacia, sino que son las farmacias chicas. Claro. Entonces todas las farmacias chicas de Recoleta empezaron a quebrar por razones obvias, o sea, finalmente no había mercado suficiente, no había cómo competirle al Estado, comillas, Recoleta, y a las 3 cadenas de farmacia. Entonces, con eso, digamos, era una cosa como de tiempo pero también uno sabía, intuía de que esta gente iba a hacer mal uso de la plata. Y efectivamente es lo que se ha terminado comprobando y demostrando, que es que y ahí tengo que destacar el rol que ha tenido un ex concejal, después candidato a alcalde de la UDI, Mauricio Smock, que ha sido tremendamente tenaz en la persecución de estos delitos. Él y su alcalde, su abogado, digamos, han sido capaces de poder seguir adelante. Han perseverado en esto y han sido súper consistentes en este tema. De ahí en adelante ocurre que la causa va avanzando, como es sabido por todos y lo hemos comentado varias veces en este programa y en otros. Termina Jadwe en prisión preventiva, luego termina en arresto domiciliario total. Y frente a esta situación, el Ministerio Público sigue avanzando y llega a la acusación de la causa. Con cantantes internacionales diciendo que es literalmente un... Roger Waters, por ejemplo, digamos, Sí. por lo pronto, ya que estamos hablando de música, uno de los mejores guitarristas, digamos, en su antítesis, con que están muy peleados, David Gilmour. Creo que hasta Mark Ruffalo también hizo Creo que también, sí, algún sí. tipo de declaración. Bueno, hay una asociación de abogados por los derechos humanos también. En el fondo, digamos, todo esto, en el concepto de tratar de establecer una lógica gringa, y ayer hablábamos de eso, se llama lawfare, que en el fondo, digamos, es la guerra legal. Es tratar de imponer que efectivamente Jadwe es una víctima de oscuros intereses que tratan de seguir penalmente la persecución de su causa. Puedes usar herramientas jurídicas para perseguir políticamente Claro, a una persona. Porque aquí está el concepto también de la victimización. así es. Pero yo sé que estás haciendo la secuencia, ¿no es cierto?, del historial de Jadwe. De cómo llegamos a esto. Cómo llegamos a esto, pero también en paralelo me gustaría preguntarles a los dos Sí. la figura de Daniel Jadwe como figura política. ¿Cuándo crece? ¿En qué momento explota o crece, transformándose lo que es hoy día, para bien o para mal? Usted juzgará en sus casas. Un líder. Como un líder, Sí. un líder O sea, y un líder importante que rompe, golpea la mesa, igual que la doctora Carmona en el Partido Comunista. Bueno, este tema de las farmacias populares lo posiciona como alguien que resuelve un tema que estaba enquistado. Un Y Robin Hood. súmale todo esto, los fulgores del estallido social, súmale también de que él iba a matinales, estaba bien expectado. Imagínate que se hablaba de una segunda vuelta entre Joaquín Lavín, que era la figura de derecha en ese entonces, y Daniel Jadwe. Pero algo pasó en el camino, donde al final esta primaria no se da. Pasa Gabriel Boric, pasa José Antonio Cast, y llega el gobierno de Gabriel Boric, y a Jadwe y al Partido Comunista esto no les gustó. Por tanto, Jadwe desde el día 1 se declaró oposición al gobierno de Gabriel Boric. De hecho, en el gobierno lo sienten un opositor, y de hecho es de los opositores más grandes a la administración de Gabriel Boric junto con Pamela Giles. Y yo me atrevería a decir que también un tremendo opositor a la campaña de la candidata del oficialismo hoy día, Janet Jara. Pero eso tiene un sentido también porque Jadwe pertenece a un segmento dentro del Partido Comunista, que es son como los conservadores del Partido Comunista, Los donde, trotskistas. donde tienes a Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona, y Jara pertenece el neocomunismo, donde Sí. tienes a Camila Vallejos, Carol Cariola, que son como estos comunistas chinos, digamos, como Max tratando... Colodro creo que decía de que en la interna les dicen las princesitas.
Las princesitas, sí, porque Está yo la bonito veo. en todo Sarcástica, caso. digamos, claro. Sí. Entonces podrían cantar I've been dreaming y hacer como un musical de princesas. Yo creo que no cantan nada, pero eso es otro cuento. Entremos en Yo creo que no materia. cantan nada y el que va a terminar cantando va a ser Jadwe, probablemente, digamos, cantando y Quizás confesando. dónde. Quizás ¿Cómo? dónde. Yo tengo Ya, una pregunta. ¿Cómo? Ya, todos sabemos que entre gallo y medianoche metieron esta candidatura. ¿Cómo Daniel Jadwe, con todos los antecedentes que tienen, o sea, a punto de caer, Lautaro Carmona llega y lo instala dentro de la lista? Ese es un tema político. ¿Eh? Y Sí, 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 desde- igual desde me lo interesa poli- preguntar. Desde lo político yo creo que es precisamente para marcarle un punto a Janet Jara de aquí, comadre, los que mandamos somos nosotros. Por lo tanto, usted no nos impone candidato. Yo después he usado este ejemplo en varias oportunidades, creo que acá y en otros, que es que, miren el paralelo divertido de esto. Mientras Janet Jara ve y tiene que observar cómo le imponen a un candidato, Daniel Jadwe, en el caso de una persona a la que yo le tengo gran aprecio, Pablo Herrera, que Pablo en algún minuto, por presiones internas de gente de Renovación Nacional, lo voy a hacer con todas sus letras, trataron de bajarlo de su candidatura, la que terminó imponiendo que él fuera candidato por Renovación Nacional, se llama Evelyn Matei. Telefonazo, Pablo, necesito que seas candidato por Renovación Nacional. Llama a ella también posteriormente, digamos, a alguna otra persona y ella termina imponiéndose. Se impone Es una y diferencia de demuestra liderazgo. Ujú. Eso se llama, o sea, así como el chiste, digamos, esta frase bien desafortunada que hace en algún minuto Rodolfo Carter, digamos, ¿sabes en qué consiste lo mío? ¿Ubicas la palabra liderazgo? Bueno, esto sí es liderazgo. Ese de es mi verdad. aporte. Este es mi aporte. Bueno, esto es de verdad liderazgo. Y Jara no lo tiene en su interna, Matei sí lo tiene en su interna. Oye, pero yo quiero hacer, perdona, quiero hacer un punto importante porque yo creo que entremos a que tú nos cuentes. Si Ya. tú eres actor eres, o sea, un De esta protagonista, teleserie. eres un protagonista. Entonces hacer el siguiente punto Eres el para Bastián que- Bodenhofer de esta No, teleserie. Bastián Bodenhofer no, por favor. Para que la gente para que la ¿Por qué? gente, no, excelente actor, pero no tiene nada que ver con Marcelo. Para que la gente Eres flaco y alto, además. sí, entonces, para no. que la gente no se entienda. La Constitución, lo va a explicar mejor Marcelo, pero en términos simples es tremendamente clara. Una persona que está acusada formalmente, esto es decir, es posterior a una formalización de cargos, estar acusado significa que esa persona sí o sí va a ir a juicio oral. Para Ya. que lo tengamos claro. Va a ir a juicio oral y en ese juicio oral podrá ser absuelto, podrá ser condenado, pero va a juicio oral. La Constitución, que es nuestra carta magna, que son las reglas más esenciales, que no puede haber contradicción alguna con ninguna otra norma de rango legal, ni menos todavía con un rango inferior, mandata que una persona que está acusada se le suspenden sus derechos, en este caso sus derechos electorales, o por decirlo en términos más simples, su derecho a sufragio, que es el derecho a elegir y a ser elegido. Claro. En ese contexto, ad portas, para ser justos también, porque ad portas de aquello, el 28 del mes de agosto Sí. se cierran, ¿no es cierto?, las inscripciones en el CERVEL. A esa fecha todavía el Ministerio Público no No le había informado no al servicio informaba, electoral. exacto, no había informado al servicio electoral de la acusación en su contra, por lo tanto, ahí comienza la historia. Pero lo cierto es que, y aquí les Sí. dejo todo el espacio Sí, libre, sí. lo cierto es que el Partido Comunista sabía y era evidente que esta acusación se venía. O sea, no había forma de no saberlo, uno lo sabe también como abogado. O sea, cuando ya no hubo orilla para llegar a una salida alternativa, esto sí o sí terminaba en una acusación y en un juicio oral. A ver, yo agregaría dos cosas. Primero, ¿cuál es la razón por la que... incluso, mira, Mauricio Israel el otro día lo preguntaba de forma bien asertiva. ¿Por qué una persona acusada o solo acusada y no condenada podría estar en la posibilidad de poder ver que sus derechos constitucionales a la elección y a votar pudieran estar restringidos? Y la explicación es simple. En la Constitución de 1925 y también en la de 1833, el concepto que se utilizaba era el de procesado. Como lo saben los abogados que somos más viejos, el procesamiento es lo que hoy día era algo muy parecido, un estado intermedio entre la formalización y la acusación. Sí, un poquito claro. Como una cosa intermedia. Aquí lo que hizo la Constitución de 1980 con la reforma posterior, digamos, que dada Una de las tantas reformas, la Claro, mayor cantidad de pero en este caso la reformas. vinculada a la reforma procesal penal, establece la condición de acusado como el límite respecto al cual la persona puede perder sus derechos constitucionales, por lo menos por un tiempo, no de forma definitiva, sino que por lo menos por un tiempo, mientras dura esta condición de acusado hasta la sentencia definitiva o hasta la absolución. O sea, si que lo condena o que se le absuelva. ¿Por qué se llega a esa conclusión? ¿Y por qué el constituyente y por qué el legislador posterior y el constituyente derivado llegan a esa conclusión? Simple.
porque llegan a la convicción de que una persona que ya está acusada es porque algo probablemente existen más que elementos fundantes como para poder decidir que esa persona tiene una participación en un hecho delictivo. Está a puertas de un juicio. Exacto. De un juicio oral. Y por lo tanto no corresponde que una persona en esas condiciones mantenga su derecho a sufragio. Ya. Ahora, ¿dónde está el punto de Jadwe? Ujú. El punto de Jadwe es que Jadwe aparece inscrito en el registro electoral. ¿Por qué? Por esta, no es inteligencia, sino que es una cuestión de timing nomás. Sí. El Tribunal de Garantías no es capaz, por los tiempos, de informarle al Servicio Electoral, y el Servicio Electoral tampoco recibe la información a tiempo, de que Jadwe estaba acusado. Pensé que la acusación es bastante previa, la acusación Sí. parte el 4 de agosto y se demoran todo agosto, digamos, en llegar a este tema. Igual me parece grave aducir a que no se enteraron si todos lo sabemos por la prensa y todo se sabe. Pero es que es una Porque ahí formalidad. habla, es que Esto es ahí, súper formal. No, sí, es pero ahí está el punto de que la modernización del Estado se hace, pero Ah, no, por urgente. O sea, Y el sí, sistema pero yo creo que más, judicial sí, y todo eso. tienes toda la razón, pero más allá de que era un hecho público y notorio, yo creo que tiene que ver con lo que tú dices, con que los sistemas estén formalmente interconectados. Claro, O sea, es que que tú es aprietas hasta la tecla, ridículo. Acá debería, siglo Exacto. XXI, acá cuando el juzgado de garantía aprieta Enter, esto inmediatamente debería llegar al Servicio Electoral, el Servicio Electoral debería tener ese registro. Sí, claro. No puede haber desfase, como lo hay efectivamente, porque nos ahorraríamos todos estos problemas. Problemas que no son nuevos, ¿ah? O sea, O el caso del preso que se fue también, pues Claro. sí, es más o menos lo mismo. problemas que no son nuevos tampoco, digamos. Ninguna de estas cosas son demasiado nuevas. Lo que pasa es que tenemos herramientas para poder corregirlas. Entonces, Claro. Daniel Jadwe Ujú. hoy día es, al momento de nuestra grabación, 2 de el día 2 de septiembre. Ustedes nos van a ver otro día probablemente. Pero al 2 de Muchos septiembre, días. o varios días después, no sé, al 2 de El jueves. septiembre, la información que tiene el CERVEL es, este señor, cuando nosotros hicimos el cierre de padrón, este señor estaba limpio. No había ninguna acusación en su contra. Esta acusación viene después, por supuesto, digamos, o viene entre comillas después. La notificación. La notificación de la acusación viene después. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros al tribunal? ¿Quiénes son nosotros? No, yo como abogado de Renovación Nacional Ya. para estos efectos. O sea, renovación nacional. Renovación Nacional y la presentación aparece a nombre mía porque aquí hay posibilidad de que uno efectúe la presentación a título personal, Ujú. distinto a lo que va a pasar probablemente en otro tipo de instancias, como por ejemplo la impugnación de candidaturas, que es un cuento distinto. Voy a darse la explicación porque es enredado esto. Ujú. Lo que estamos buscando respecto de Jadwe es que el Tribunal Electoral diga, este señor perdió su condición de derecho a voto. Y por lo tanto, como no tiene derecho a voto, no debería aparecer en el padrón. Perfecto. ¿Qué es el padrón? Cuando uno va a votar, ese libro en el que uno se busca, se encuentra, digamos, donde dice, Marcelo Brunet, votante número RUT, tanto. Ya, perfecto. Y ahí uno firma y le pasan el voto. Cuando tú sales del padrón, sales de ese listado. Y no puedes votar. Ahora, cuando tú sales de ese listado, en paralelo, dejas de tener una característica propia que te permite ser elegido, que es la del derecho a sufragio, tanto para los alcaldes, como para los concejales, como para los diputados, senadores y presidentes, se necesita ser ciudadano con derecho a sufragio. Exacto. Por lo tanto, cuando tú pierdes el derecho a votar, pierdes consecuentemente el derecho a ser elegido. Exacto. Y esa es la situación que pasa con Jadwe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le hemos pedido al Tribunal Electoral? Señores, miren, ¿se dan cuenta de que este señor, como dice el Tribunal de Garantías, está acusado? También, señores, ¿se dan cuenta de que el Servicio Electoral no tenía esta información? Ustedes lo que tienen que hacer es decirle al Servicio Electoral, por medio de una instrucción llamada resolución o sentencia, ustedes en la sentencia le tienen que decir, CERVEL, cambie esta inscripción y borre a este señor de los registros. Ya. ¿Esto es nuevo? No, no tiene nada de nuevo. De hecho, en la elección anterior municipal, a mí me correspondió en la municipalidad de Primavera. Probablemente muy pocos de nuestros telespectadores sabrán dónde queda. Esto Yo no está sabía. al sur de Punta Arenas, en la región de Magallanes. Hay 1.300 electores y Y sacamos se llama 300. primavera. Primavera, sí. Es lindo, digamos. Interesante. Hay ironía, digamos, la maldita primavera, digamos. Sí. Mira nuestro yo. No, un romántico. ¿eh? Bueno, Ay, la cosa es está que en la comuna de Primavera habían 1.300 electores y sacamos a 300 porque habían sido acarreados. O sea, no cumplían con un requisito para poder votar donde correspondía que Perfecto. votaran. Y lo sacamos por eso. Acá lo que estamos haciendo es pedir que saquen del padrón a un señor que no cumple con el requisito básico para poder votar, que es que está acusado. Que tiene suspendido su derecho a sufragio. Exacto. En Bueno, términos simples. esa es un área en la que se puede litigar y es lo que está ocurriendo hoy día. Y eso se hace, perdón, ante el Tribunal Electoral Regional. que es como en la primera instancia. Exactamente. Ya, para que la gente entienda. Y claro, y yo estamos también. esperando, por supuesto, ¿no? Y estamos esperando que el tribunal dicte sentencia respecto a esto, dado que escuchó a las partes, citaron a Daniel Jadwe, ayer Daniel Jadwe estuvo frente al tribunal en forma telemática, junto con sus abogados que también estuvieron en forma telemática, uno estuvo presencialmente ahí, digamos, al pie del cañón, más entretenido además.
Yo les decía a los Así ministros. se te vio, No, así se no, y te además vio. le decía yo a los ministros, la verdad de las cosas es que estas cuestiones se ponen fome, o sea, es más entretenido cuando uno está presencialmente. Sí, por supuesto. Bueno. Si no es la misma adrenalina, No, claro. es Sí, otra sí, cosa. no tiene gracia. Bueno, de ahí en adelante viene el segundo paso. La candidatura de Daniel Jadue, como el CERVEL no tenía información respecto a lo que ocurría, la candidatura de Daniel Jadue, el CERVEL dijo, oye, perfecto, check, pasa el primer filtro. El primer filtro es, ¿me aparece dentro de mis registros como con algún impedimento para votar? No, no me aparece en ninguno. Perfecto, entonces sí puede ser candidato. Y hoy día Daniel Jadue es formalmente candidato. Ok. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Primero, una posibilidad que el Tribunal Electoral le diga al CERVEL, señor CERVEL, te tiene que sacar a este señor de su padrón y por lo tanto ahí pierde su calidad de elegible y por lo tanto se Ya. cae. O la segunda alternativa, que también es probable que ocurra, no voy a decir, no voy a adelantar nada todavía, pero es muy probable que ocurra que dentro del plazo de los 5 días desde que el CERVEL dijo que este señor es candidato, o sea, desde ayer, se haga una presentación pidiéndole al Tribunal Electoral correspondiente, que puede ser incluso otro Tribunal Electoral, Ya. porque por turno le corresponde al primer Tribunal Electoral, no al segundo. Ya. Le vamos a pedir al primer Tribunal Electoral, señores, mire, acá hay un señor que dice tener calidad de poder ser candidato y no puede. Entonces, ¿sabe qué más? Sáquelo. Por un lado o por el otro, probablemente terminemos llegando a la misma vía. Tengo una pregunta. La UDI también hizo una presentación, pero ante el CERVEL. Tú la hiciste frente al Tribunal Electoral. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos recursos y si efectivamente el de la UDI ya pasó o Mira, de qué se trata? El abogado de Mauricio Smog, que se llama Cristian Espejo, ¿Ya? histórico abogado, Sí, muy muy conocido. conocido, fue abogado de la Municipalidad de Providencia, perdón, muy conocido él, y que ha sido el querellante en la causa durante mucho tiempo. Y Cristian Espejo tomó en algún minuto, muchas gracias, tomó la determinación de oficiar, de hacer que el tribunal oficiara directamente al servicio electoral, para que el servicio electoral sentenciara, entre comillas, que efectivamente Jadue no tiene hoy día derechos de elección. Problema de esto, el CERVEL es un ente administrativo. Y como ente administrativo que es, No tiene no tiene facultades para poder ordenar esto. O sea, está mal elegido el camino. O sea, yo habría hecho otra cosa, de hecho hice otra cosa. O sea, ellos presentaron eso porque para tapar todos los caminos, yo creo, ¿no? Ya, pero más allá del tema político, Sí. volvamos a la cosa Eso. como va. Entonces tú dices, ya, aquí hay dos posibilidades, dos opciones, que en este caso el Tribunal Electoral diga, sabe que sí, le ordena al CERVEL sacarlo del padrón. Así es, Ya, ese es camino A. ese es el camino. Camino B, que no lo haga, que diga lo contrario, Claro. que se mantiene. Claro. En ambos casos, las partes pueden apelar. En ambos casos se puede apelar. ¿Ante quién se apela Ante el- y cuánto tiempo, cuánto plazo tienen para Y hacerlo? lo otro igual va a terminar desaforado técnicamente en algún punto si es que persiste su elección y Es que yo gana. creo que no, Pero, es que pero no, yo tengo la impresión de que Ay, nunca va a ser perdón. diputado. Pero eso es otro tema. pero Ya. vayamos paso Pero a vamos paso. para Vamos atrás. en orden. Vamos para Sí. atrás, en orden, digamos. Sea que sea por la impugnación de su calidad de elector, o sea que sea por la impugnación de su candidatura, en cualquiera de los dos casos vamos a terminar llegando al Tribunal Calificador de Elecciones. Ya, Que es un esa es una tribunal- instancia superior. Es un tribunal de instancia superior, de rango constitucional, que lo integran 4 ministros de la Corte Suprema y un ex presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado. Ya, En este caso, hoy día es el exdiputado Gabriel Asensio, expresidente de la Cámara de Diputados. ya. Perfecto. Y 4 ministros de la Corte Suprema, esto lo preside, digamos, un ministro de la Suprema y hay 3 otros ministros que integran este tribunal. Son ellos, en teoría, los que tienen la última palabra respecto a este tema. Esta es la última, esa sí es la última instancia. De hecho, es lo que dice la ley, que respecto al recurso, respecto a la resolución dictada por el Tribunal Calificador de Elecciones, no procede recurso alguno, salvo el de reconsideración. Ya. O sea, en el fondo nada, digamos. Ya. Pero se ha abierto una cierta puerta, digamos, y esto, el abogado, que hoy día es el abogado de Daniel Jadue, Ciro Colombara. Ciro Colombara, aprendió que había una nueva puertecita que podía, una rendija por la cual podía meterse a otro tribunal. Que es que eventualmente él puede considerar que existe una inconstitucionalidad, miren la ironía, en la norma constitucional. Ya. Como si nunca se hubiera alegado. Perfecto. Bueno, pues, lo sabemos todo, digamos. ¿Y qué es lo que pasa con esto, digamos? Lo que dice es que el artículo 16, número 2, tiene una lectura inconstitucional y por lo tanto hay que llevarlo a la sede del Tribunal Constitucional. Ya. Tribunal que acaba de decir que el Partido Comunista quería eliminar porque bueno, le sí. decía la tercera cámara. Bueno, Verdad, sí, claro. Sí, verdad, no, verdad. Yatre y todos estos amigos querían hacer eso. Pero bueno, hoy día es instancia y, digamos, en la lógica el todo vale, bueno, todo vale. Entonces, Ya, pero plazos, Sí. plazos. ¿Cuánto plazo hay para apelar de esta resolución y para que lo mira, conozca a ver, el... la primera resolución deberíamos tenerla antes del sábado sí o sí. Ya, eso sí o sí. Sí. Después la impugnación de la calidad de candidato
probablemente en 2 semanas más o 3 semanas más. Ya. Esas corren en Porque ritmo van, paralelo. van por dos carriles. Ya. Ambas deberían llegar al tribunal calificador, el plazo para apelar es de 5 días, Ya. y después el tribunal calificador probablemente va a tratar de unificar esto y tratar de darle celeridad a una y frenar a la otra, para que se vean en conjunto. Para que haya coherencia. Claro, para que no además. dicten, Claro. para que no dicten una sentencia que sea incoherente una con la otra. Contradictorias. Claro, se llama principio de congruencia. Sí. Entonces, desde ahí, todo eso debería tomar, no sé, pues 3-4 semanas. Es el punto ya, 3-4 en términos semanas. óptimos. Ya. Pero, si esto termina en el Tribunal Constitucional, Pero espera, antes de llegar a ¿Sí? eso, es que vayamos por orden, Ya. así para que lo podamos entender, porque eso es un tema que yo personalmente no Sí, manejo. está bien, está bien. Esto es Tampoco. como una clase y yo creo que la gente yo quiere feliz de la vida, pues. que entiendan un poquito con mayor facilidad. Sigamos por la línea todavía, no nos vayamos al Tribunal Constitucional, sigamos por la vía normal. Entonces, en aproximadamente 2 a 3 semanas, Más o menos. 2 a 3 semanas, nosotros deberíamos tener un Cierta claridad. un pronunciamiento, comillas, final, Sí. concreto, definitivo, respecto, ya sea por uno o por la otra vía de estos dos carriles, ¿no es cierto? Ujú. Respecto a la situación de Daniel Y Jaude. esto sí se sigue el conducto regular que es el Exacto. Tribunal Electoral Trisel. Ya. O sea, respecto a la gestión que hiciste tú. Claro. Sí. Ya. Y respecto Ya, de la otra que perfecto. eventualmente también se puede hacer también, 3-4 semanas máximo, digamos, todo esto debería estar zanjado. Ya. Pero, y aquí es donde viene la parte novedosa de esto. Eventualmente, si se van al Tribunal Constitucional, eso se puede demorar un resto más. ¿Cuánto sería un resto más? A ver, admisibilidad, tú me decís 2 semanas, yo Sí, pienso yo que, 2 semanas yo pienso la que es un poco experiencia más, que yo pienso tenía. que es un poco más, ¿ah? Yo me he tocado admisibilidad de 3 semanas y entre que dicten la orden de no innovar, a lo mejor un resto más. O sea, No, fíjate que a mí me ¿Cuánto ha es el pasado, plazo perdón. para...? Ya. No, a mí me ha pasado que cuando pido orden de no innovar, ujú. del momento que se te declara que no es la admisibilidad solo Sí. formal, inmediatamente se renuncia respecto Sí, a la orden de no innovar. cierto. Inmediatamente. Y después hay un Luego plazo como sí, de 3 por un semanas, placito 2 semanas en más, la que sí. se demoran por la admisibilidad. Sí. Incluso pueden haber alegatos de admisibilidad. Sí, pero muy rara vez. Como es muy Choreza, yo raro. te puedo contar que el primer alegato sobre admisibilidad que hubo en la historia fui mío. ¿En serio? Sí, me tocó. Una ¿Puedo cuestión de- tocarte? pues la vida es así, digamos, Ese a es uno, mi partner. a uno le La tocan cosas. vida es así. La vida es así. Ya. Tú te vas y yo, ya, bueno, ya, no vamos a Ya, entrar. pero si nos vamos al Tribunal Yo- Constitucional, ¿Ah? la pregunta, Sí. mira, concreta y en una línea es, si esto llega al Tribunal Constitucional, al TC, Ujú. ¿alcanza Daniel Jadwe a ir a las elecciones? ¿Podría llegar a Y esa es mi otra a ir a pregunta. las elecciones? ¿Cuál es el plazo para que la impresión ¿De los votos? del voto? Eso también- Eso el CERVEL normalmente lo tiene fijado como más o menos 1 mes y medio antes Ya. de la elección. Ahora, Vamos con al- la primera alcanza, pregunta. alcanza, digamos, a dar los plazos para esto. Si me preguntaran por el Tribunal Electoral y el Tribunal Calificador, la respuesta obviamente es sí. No tengo ninguna duda porque además en esto, particularmente, y hay que destacar mucho el rol de Carmen Gloria Valladares en el Tribunal Calificador, ella se encarga de ordenar todo y todo queda ordenadito y funcionando. Maravilloso. No, es un reloj suizo que en los casos de mayores, me tocó alguna vez en el 2021 un caso muy largo respecto o sea, muchas personas que habían quedado fuera de la lista y el tribunal de repente tenía sesiones que duraban desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, escuchando alegatos. O sea, funciona Tremendo. como reloj. No sé, sobre eso no hay ni una duda. Ya. Si se tratara solamente de esto, sabríamos que esto en 3 o 4 semanas ya está zanjado. Perfecto. El problema está si pasa el Tribunal Constitucional, porque Ya. los ritmos del Constitucional es una cosa que uno no siempre tiene cómo Ya. manejar. Y uno ahí tenemos que entender entonces que la defensa de Jadwe, liderada por Sirio Colombara, lo Sí. que va a intentar desde luego va a ser ir al TC, al Tribunal Constitucional, demorar esto y en definitiva que el señor Jadwe aparezca en la papeleta, aparezcan los padrones, ¿no es cierto? Siga siendo candidato, más allá de que después finalmente termine por, aunque sea electo, porque ahí está el tema. Ujú. Si resulta electo y después tiene que renunciar o no puede asumir, Ujú. en tanto se resuelve, ¿no es cierto?, por el Tribunal Constitucional de que él no tiene suspendido su Sí. derecho a sufragio, ahí sí que el cupo lo mantienen. Es que yo te- Y yo te- esa sí, también es una, está bien. es una Yo te diría que hay dos cosas en eso. Es interpretación. una muy buena pregunta y te diría que hay dos respuestas para esto. La primera, no voy a adelantarle la pega a mi distinguido colega don Ciro, que nos está viendo Por probablemente. supuesto, que un tremendo Pero- abogado, pero que No, y escribe sobre gastronomía en las últimas noticias. Sí, o, sí o creo que tenía, ya no lo sí. está haciendo, No. pero no sé. A ver, te No, diré- ese es el primo. ¿Y se Tiene un llama primo que se igual? llama ¿Colombara? Sí, Colombara. Bueno, Yo además- creo que era él. No, yo creo que no. Yo creo que hay otro Ciro Colombara. Sí, Y además, yo lo conozco. y que es del- bueno, además, Ah. además es tocayo de El Bueno. Ciros, que es probablemente los mejores restaurantes en el centro. Sí. Pero bueno, de comida tradicional chilena, pernil, Bueno, tiene- dicen que se aprende algo nuevo todos los días. Todos Ya, los días. volvamos. Bueno, pero la cosa está en que don Ciro probablemente está viendo esto
no le vamos a adelantar la Saludos, defensa. Ciro. Pero, es muy probable que los requisitos que sí permitieron en su oportunidad que a Marco Enríquez Ominami le suspendieran la causa y que dictaran la orden de no innovar, en este caso no se cumplan. Es que no es la misma No situación. solamente porque no sea la misma situación, sino que porque el Tribunal Constitucional fijó ciertos requisitos básicos para que se concediera la orden de no innovar en ese caso, y en este caso no se cumple. Estará más avanzada también la instancia judicial, ¿o no? Hoy día trataba de explicárselo así, digamos, en el programa de la mañana. En el cómo estamos El hoy. cómo- el cómo- Pero nosotros estamos en Sobreseídos, de abogados que- abogados y ciudadanos ciudadanos. que que hablan. Ese es un programa en el que participa Marcelo en las mañanas. Sí. Eso. Y yo también. Sí, Y con la Bárbara Barbarita conduce. y Mauricio Israel. La cosa está en que si el partido de Marco Enríquez Ominami, si fuera un partido de fútbol, cuando ocurrió todo esto, ocurrió en el minuto 95, en los descuentos a punto de terminar el partido. Si se tratara del partido en el Jaude, estamos en el minuto 2 del segundo tiempo, Perfecto. minuto 3 del segundo tiempo. O sea, podrían hacer un gol de Camerín, pero está recién partiendo el partido, digamos, su segundo tiempo. No más que eso. Por lo tanto, falta mucho para que ocurra lo que ocurrió en el caso de Marco Enrique, que es que había un sobreseimiento. Pero además hay un par de detallitos técnicos que por razones obvias no vamos a comentar acá, que hacen que efectivamente sea muy poco probable que el Tribunal Constitucional conceda una orden de no innovar en este caso. Pero además hay un segundo tema. Perdón, la pregunta, la orden de no innovar para explicarle a la gente, ¿qué es lo que buscaría la orden de no innovar a favor de Dejar las Daniel cosas como Jadwe? están. O sea, que Daniel Jaude apareciera en la papeleta mientras no haya una resolución judicial firme que diga lo contrario. Ya. Entonces, Ah. ellos lo que van a tratar de buscar es eso. Ay, puede aparecer en la papeleta como le pasó a Karina Oliva. Pero, claro, podría pasar. Pero, el segundo tema. Supongamos que llegara a ganar. Supongamos que llega a la papeleta, la gente vota en la papeleta y gana. Hay una sentencia del excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones respecto de una municipalidad en la zona de Ñuble, denominada San Gregorio de Ñequén, en la que ocurrió una cosa más o menos parecida. Un alcalde que fue inhabilitado porque tenía una situación procesal pendiente. O sea, él fue objeto de un sumario. A ver, para explicarlo en simple, digamos, y aquí tengo una amiga, gran amiga, Evelyn Mancilla, que va a disfrutar mucho. Qué grande, Evelyn Mancilla. La Te queremos queremos, Evelyn. Ocurrió que cuando el señor en cuestión era candidato a alcalde, había sido funcionario de la municipalidad. Y él presentó una licencia médica y hacía campaña con licencia médica. Entonces, la administración de la municipalidad determinó iniciar un sumario administrativo en contra de él. Ese sumario administrativo llegó a firme y terminó sentenciando y sancionando a este señor a la inhabilidad como funcionario público porque lo destituyeron. Perfecto. Y este señor ganó la elección, pero se encontró con esta sentencia de destitución con posterioridad. Y esa sentencia de ¿Y qué pasó destitución impide e inhibe que él pueda ser funcionario público por 5 años, lo que significa que no podía No ser puede alcalde. asumir. Y el Tribunal Electoral Regional del Ñuble dijo, da lo mismo, que asuma nomás. ¿En Pero serio? esto llegó al Tribunal Calificador de Elecciones, al mismo Tribunal Calificador de Elecciones de hoy. No El porque tribunal- Marcelo no haya hecho nada. No, claro. Y él, no puedo decir nada ni confirmarlo. Pero el Tribunal Calificador de Elecciones llegó y dijo, momento, paremos aquí, este señor no jura. Van a jurar solo a los concejales, este señor no. Mientras no resolvamos este tema. Wow. Ese es el caso que yo conozco. El mismo caso que tú conoces. Ok. Y este señor no jura, y por lo tanto, como no jura, no va a ser alcalde. Y la municipalidad se va a quedar sin alcalde por un rato largo. Acéfala. Durante un par de meses se quedó acéfala, digamos, con administrador municipal como alcalde subrogante. ¿Y el Con consejo funcionario, no votó sesionaban. por...? No se les permitió. De hecho, trataron de hacerlo, trataron de llevar a eso. Y el Tribunal Calificador de Elecciones les dijo, no, señores, acá no hay alcalde, por lo tanto, no corresponde que ustedes elijan un alcalde. De Porque hecho- la figura del alcalde reemplazo es cuando hay alcalde. Acá no hay alcalde. Y entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque es muy probable que incluso en el caso que Daniel Jadwe llegara a la papeleta, llegara a ganar en la papeleta, ocurre una cosa similar que finalmente termine diciendo, ¿sabe qué más? Usted, no señor, no puede jurar como diputado. Perfecto. Ahora, si no jura como diputado, no es reemplazable. Tiene que jurar. Tiene que jurar. Si jura, ya entiendo. Si jura como diputado, ahí sí que mantienen el cupo. Ahí se mantiene en el cupo y ahí finalmente termina pasando que no hay una, digamos, lo que ocurre es que ahí ya no existe posibilidad de considerar de que ese cupo está vacante. Hoy día el cargo, o sea, hoy día lo que podría quedar vacante es la calidad de candidato. Y esa no es reemplazable. Ahora, si él jura como diputado, que yo creo que no va a alcanzar a jurar de verdad, y porque por lo demás probablemente el Tribunal Calificador de Elecciones no le va a permitir jurar, si que llegara a ocurrir eso. Si llegara a pasar eso, ahí sí efectivamente sería reemplazable por otro diputado comunista, que lo elige su propio partido.
Claro, ya, me queda claro, porque ¿Ya? nosotros en el otro programa hicimos la pregunta, ¿qué pasaba si en el escenario positivo para Ujú. ustedes, Sí, para, claro. para tu causa, digamos, esto no prospera en el Tribunal Constitucional y se define antes de las elecciones? Yo Y creo- Daniel Jadue sale de la papeleta, no entra a la papeleta. No, ahí no hay Entonces reemplazo. ahí, eso, tú dijiste una frase que me encantó, ¿Cuál? chilena, algo así de matanga, ¿cómo era? Matanga dijo la changa. Matanga dijo la changa, dijo Eh, Marcelo Brunet, dijo eh. no, aquí no hay ninguna posibilidad de reemplazar Yoyi, no pueden, perdieron el cupo, perdieron la apuesta. Matanga Ese dijo la sería- changa es una frase que viene de Los Simpsons, que a su vez viene dirigida de La Chilindrina. De México, Y La obviamente. Chilindrina, por supuesto, esto viene de El México. doblaje, Por obvio. supuesto, el doblaje. Entonces, como la otra frase, como la otra frase, que elegancia la de Francia. Qué elegancia la de Francia. Que eso efectivamente venía del traductor, de la versión en español de Los Simpsons, cuya abuela siempre hacía esa rima, que elegancia la de Francia, y él la basó a Los Simpsons. Historia linda. Historia linda. Oye, historia linda ha sido todo lo que estás haciendo, Marcelo. Has estado muy en la palestra, Pero con ¿por qué? mucha prensa. ¿Por qué me metí en esto? Una cuestión simple. Pregunta, Porque creo que no sí. es justo. Ujú. Mira, ¿Qué es lo que no es justo Pero para puede ti? ser que esto sea una triquiñuela de nuestro amigo Lautaro Carmona para decir que ustedes lo están hostigando Ay, a que Es un Daniel perseguido Jadwe, político, claro, que es un Mandela. sí, o sea, claro. sabiendo que todo esto iba a pasar. A ver, yo siempre digo lo mismo respecto de esto. Uno no gana por secretaría. Uno lo que hace es que finalmente la gente que tiene derecho a ser elegido, sea elegido. Y los que no, no. O sea, al final del día no hay nada más antidemocrático que gente que se encuentra en imposibilidad de poder ejercer un cargo, lo ejerza. Eso es súper antidemocrático. En este caso, Jadwe se encuentra en esa situación. Sería muy injusto que el tribunal dijera una cosa distinta, considerando de que hace 4 años atrás, 5 años atrás, había otro señor, un exalcalde de Cerro Navia, Ujú. Luis Plaza, ¿Mm? cuyo abogado, déjenme contarles, era yo. No. Y yo defendí a Luis Plaza y la misma situación de hoy día. Luis Plaza fue ingresado como candidato por el servicio electoral. El Tribunal Electoral Regional, a solicitud de Mauro Tamayo, el actual alcalde, lo deja bajo de la papeleta. Y el Tribunal Calificador de Elecciones, con la misma argumentación que nosotros estamos haciendo hoy día, el artículo 16, número 2 de la Constitución, lo inhabilita como candidato. Y no pudo ser candidato y Mauro Tamayo corrió mirando para atrás, digamos, solo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque finalmente sería muy injusto que el mismo tribunal que le impidió el ejercicio, el voto y el ejercicio de ser candidato a Luis Plaza, en este caso distinto, digamos, con las mismas condiciones, tome una resolución distinta. Oye, Yo ahí te quiero preguntar, siguiendo el tema y que pronto viene nuestra sección favorita. Ah, sí, claro. antes de eso, ¿no? Vamos a partir con la sección, ¿ya? No, todavía no, sí, todavía una no. pregunta respecto a esto, pero ya, tenemos el caso de Jadwe. Tú Sí. conoces el caso de Jadwe. ¿Qué pasa con Miguel Ángel Calisto? Ah, buena pregunta. Porque también está en una situación judicial compleja. Que Miguel Ángel Calisto todavía está desaforado. Sí, Todavía no sé si está formalizado, no lo tengo claro. no aún. Entiendo que no. Entonces Y por no lo está en la tanto, misma falta situación. mucho No, falta para mucho. que todavía llegue a la Ya. condición de O acusado. sea, de hecho, yo leí hoy día en la prensa que él efectivamente estaba confirmado Ujú. por Servicio el servicio electoral. Igual que Jadwe. Yo, volviendo a Jadwe, Ujú. preguntarte si dentro de estas razones que te parece injusto, más allá del color político, que es evidente, digamos, que, Sí. que están en las Todos acá antípodas. sabemos que yo soy miembro de Renovación Exacto, Nacional. exacto. Lo dijimos en los 140 caracteres. Además. 140 caracteres. Pero más allá de eso, ¿no te parece a ti que también suma a estas razones el hecho de que una persona que pretenda ser diputado haya dado declaraciones tales como, en lo que dice en relación a nuestro país, que si es necesario hay que vulnerar y saltarse la Constitución? Ah, bueno, pero yo creo que eso está en el ADN de ellos. Yo Y creo darle que ellos mar a creen. Bolivia. O sea, yo creo que ellos creen que efectivamente eso es así. Y básicamente ¿Te parece democrático la lucha eso? del derecho electoral, que es una cosa que a mí me apasiona, yo llevo, Mm. a ver, yo creo que partir mi primera causa de derecho electoral probablemente esto fue hace 20 años más o menos, que fue la causa de Talcahuano, que se ordenó la repetición de una elección. Mm. De ahí en adelante me tocaron varias, me tocó la de Pedro Sabat en su momento, me tocó también, digamos, me ha tocado harta cosa, y en algún minuto dejamos afuera al alcalde Castro, hubo que hacer una reforma constitucional para que lo volvieran a incorporar como candidato a alcalde, porque había renunciado un día después a su militancia y por lo tanto no cumplía el requisito legal y por lo tanto para afuera. Y me ha tocado litigar harto en temas de derecho electoral, y yo te diría que lo que me apasiona el tema del derecho electoral es precisamente eso, que es una Ya. salvaguarda de la libertad democrática. Porque al final del día,
lo que hace es decir, usted no puede ser candidato, se queda afuera, usted sí puede ser candidato, se queda adentro. Perfecto. Son las reglas. La del regla, y juego. las reglas son parejas para todos. O sea, si usted no cumple la regla, se tiene que quedar afuera. ¿Qué más democrático que eso? ¿Qué Claro. más igualitario que eso? Exacto. Oye, yo Bueno, ahí tengo la- también hay un debate, Barbarita, Sí. respecto al Partido Comunista. O sea, es como qué fue primero el huevo y o la gallina, de que si es democrático o no es democrático. Es un debate que tú prendes sin filtro todos los días o cuando te toca verlo Ujú. y siempre surge lo sale mismo. ese tema. O sea, la ley maldita y todas esas cosas es por algo. O sea, porque es una discusión que no hay claridad. Yo solo me quedo del con todo. la última reflexión y que fue una pregunta que me encantó que tú hiciste. Ujú. ¿Qué pasaría si independientemente del resultado, o sea, más que independientemente del resultado, Sí. Daniel Jadwe no puede ser candidato, pero ya están impresas las papeletas? ¿Qué pasa ahí? O sea, está el nombre, igual lo podéis votar, No, pero... ¿Qué, ¿qué pasa ahí? Ah, no sucedió No ha eso. ocurrido. No, Sí, no. Karina Oliva. Pero es que Karina No, Oliva fue estaba después. No, Karina Oliva, la situación O procesal le vino quitaron, después. no, pues le quitaron el apoyo. Entonces fue así como... Claro, pero ella siguió ahí, testimonial. claro, le dijeron de que no iban a llevarla como candidata al final, digamos. Pero eso fue en segunda vuelta. Pero estaba en la Claro. papeleta. ¿Qué pasa si está en la papeleta el nombre? Bueno, no sabemos, ¿no es No, cierto? es una situación. Pero es como que habría que ponerle un timbre que dijera no vale, no corre, no va. No, probablemente lo que ocurriría. Es una curiosidad, ¿no? No, fíjate que probablemente lo que ocurre en ese caso, dada la jurisprudencia del tribunal calificador, es que se ordene repetir la elección respecto de ese distrito. Ah, ya. Porque no existe. Para Pero que una harto persona- gasto público, Pero mira, Marcelo. mira, no O se sea, puede la plata. capitana tendría que ir de nuevo a Probablemente elección. tendría que ir de nuevo, y Aldo Guillermo Duque- y Aldo Duque, Ramírez. mi candidato por ese distrito, Aldo Duque Santos, probablemente también tendría que irse. Ahora, ¿por qué me Vamos, Aldo. No, ¿Por qué, mentira. por qué pasa esto? Porque tú tienes razón, Bárbara, efectivamente esto tiene un costo. Sí. Pero la democracia tiene costos. Y esta es hay parte una, del y hay una costo que hay cosa, que pagar, y hay que una es cosa superior. y hay una cosa que es peor que pagar este costo, que es que una persona Sí. que, digamos, que es la distorsión de la voluntad popular soberana. Entiendo. O sea, no puede estar el nombre en la papeleta si no, si no tiene la Mira, calidad de de candidato. hecho, Eso una, sí, una de las reflexiones que normalmente hace el tribunal calificador es si una elección es calificable o no es calificable. La calificación es un acto complejo que supone que todo ha funcionado bien. Si alguna de estas piezas del engranaje se echa a perder, significa que la elección puede quedar más o menos incalificable. Si la elección es totalmente incalificable, tiene que repetirse. ¿Qué es lo que ocurrió en San Ramón? No sé si ustedes recuerdan esta historia. Me tocó estar también de abogado en esa causa, que se consiguió la repetición de la elección de San Ramón precisamente ¿Verdad? porque Sí. habían tantos vicios en esa elección que resultaba imposible de calificar el resultado verdadero. Oye, qué importante porque nosotros ya con esto termino por mi parte, Sí, tenemos porque una ya- tradición electoral, Sí, ¿verdad? Es ejemplar. No, yo tengo la mejor Ah, opinión de nuestro ejemplar. sistema electoral. O sea, No, que yo- Bueno, mejor sistema. ahora vamos con nuestra sección Esto es lo que tú favorita. querías que llegara tarde o temprano. Tú también, reconócelo, Indudablemente. confiesa. Y yo aquí me voy a echar para atrás para los que no nos Entonces- están viendo. Yo los voy a escuchar. Ya, no, primero el invitado. Nos quedan poquitos minutos. sí. chicos. Yo voy a ser Yoyi, súper ¿cuánto breve. nos quedan? 3 minutos. ¿Quedan Dice 3 minutos? nuestro director Yoyi nos dice que les quedan 3 Yo voy a minutos. hacer súper breve un libro y un disco. Ya. El libro, Exégesis, un libro viejo que me costó encontrarlo porque se me había perdido. Se llama Exégesis de lugares comunes, de un autor francés de 1890 y algo que se llama Léon Blois, que tiene son 200 frases de lugares comunes. O sea, ponte tú, no sé, ay, es que qué pena que ocurrió esto, ay, no, y ponte tú, no sé, la providencia lo quiso, el destino lo quiso. Y se burla de eso, pero se burla en forma ácida y oscura. Absolutamente recomendado. Ya. Y un disco, El Dínamo de Soda Stereo. Ah, Yo creo que es un disco Marvel, que... pues. A ver, hay discos que envejecen muy mal y hay discos que en el fondo tú te das cuenta que efectivamente no ha pasado el tiempo por ellos. Son una obra de arte. Como el Claro, vino. digamos, Como la el buen primera, vino. la Soda Stereo hace un quiebre, digamos, desde su vertiente más rockera, tradicional, media pop, digamos, de canción animal y todo eso, y toma elementos del pop británico, el shoegaze, digamos, y arma todo un conjunto que hoy día, año 2025, suena muy vigente. Entonces mi recomendación, si quieren, digamos, como dice, digamos, la portada de Canción Animal, para mayor placer escúchenlo a todo volumen. Maravilloso. Perfecto. Yo, súper simple, no estoy leyendo porque mis lentes todavía no me llegan, así que tengo suspendida la lectura. Broma. Porque Ya. el libro que tengo tiene Está una bien. letra que es más chica que la Biblia que está en mi casa, de verdad. Es No estoy con hoja de exagerando. Biblias. No, créeme que es más chica, se los prometo que es así. Pero sí terminé de ver una serie que me encantó, que es la continuación del Marginal, ¿Ya? que me encanta la serie argentina, que se llama En el Barro.
Ah, la Con la Entonces, actriz de Cénere. Es que es la Ella, continuación, de apellido claro, es porque Cénere. es la Gladys Borges, que es la viuda de uno de estos principales, de los protagonistas de la ¿Ya? primera serie que se llama El Marginal. Se las recomiendo, si les gusta ver, es un poquito ruda, pero tiene su humor y, hoy no sé si decir la palabra, ¿sabes qué? Me voy a lanzar a la vida yo y la voy a decir, A ver. y esa puteada argentina que no tiene igual. Listo, ya lo dije. No, mentira. Censúrenme. Pues, solo un pequeño Se las paréntesis. recomiendo. En la serie Nada, cuando Robert De Niro hace la distinción entre pelotudo y boludo, no, aplauso, no, brillante. Es que es una tremenda diferencia. Sí. Ya, en Querida. los 44 segundos que me quedan, yo voy a contrarrestar El Marginal con algo bonito. el aniversario de los 20 años Sí. de el estreno de la película Orgullo y Prejuicio, Oh, protagonizada qué por, en esta versión por Keira Knightley y James McFadden. Matthew McFadden, Matthew. para los fanáticos de esta serie, ay, se me olvidó cómo se llama, la de ¿La HBO. Bridgerton? No, No, la otra, La de ya. HBO, bueno, Ya, bueno. Él se hizo famoso por esta Esta es la película. parte rosa de la historia, ¿no? Tiene un maravilloso soundtrack, tiene unas imágenes preciosas, la van a pasar por el cine, así que la van a sacar de Netflix, así que aprovechen de ir con sus amigas, disfrazados como quieran, porque Orgullo y Prejuicio nunca pasa de moda y para las enamoradas del amor hay que verla. Oye, y lo que nunca pasa de moda y esperemos que no pase de moda somos nosotros, sobreseídos, No, y darle like. abogados y ciudadanos que hablan. Por favor, dennos like, síganos en redes sociales, suscríbanse, apóyennos para que puedan seguir viendo este programa. Nos despedimos Sí. con un tremendo... No vamos a hacer ningún spoiler para el próximo programa, no invité. pero síganos. Y por mucha todas las suerte, redes. Marcelo, con tu Vamos, recurso. Marcelo, te tendremos ¡Vamos! próximamente. Estamos Vamos que se trabajando puede. para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Un beso, Yoyi, gracias por todo. Chao, Nos queridos. Nos vemos. vemos. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.